Thomas Hobbes, un filósofo inglés nacido en 1588, es conocido principalmente por su filosofía política, en particular por su obra Leviatán, publicada en 1651. Este libro es fundamental en el pensamiento político occidental y sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre gobernanza, naturaleza humana y contratos sociales. En Leviatán, Hobbes expone sus teorías sobre la naturaleza de los seres humanos, la necesidad de la autoridad política y el papel de un poder soberano en el mantenimiento del orden. Este ensayo explora las ideas de Hobbes, el contexto en el que fueron desarrolladas y sus implicaciones para la teoría política moderna. Contexto histórico. Hobbes escribió Leviatán durante una época de gran turbulencia política en Inglaterra. El comienzo del siglo XVII estuvo marcado por conflictos entre la monarquía y el parlamento que culminaron en la Guerra Civil Inglesa, que tuvo lugar entre 1642 y 1651. Esta era de inestabilidad influyó en las opiniones de Hobbes sobre la naturaleza humana y la necesidad de una autoridad central fuerte para prevenir el caos. Habiendo experimentado los violentos conflictos de su época, la perspectiva de Hobbes estaba moldeada por la creencia de que los seres humanos, en su estado natural, son propensos al conflicto y al desorden. Naturaleza humana. En el corazón de la filosofía de Hobbes se encuentra su comprensión de la naturaleza humana. Hobbes afirmó, de manera famosa, que los humanos están impulsados por el interés propio y el deseo de autoconservación. En el estado de naturaleza, argumentó, los individuos actuarían de acuerdo con sus instintos y deseos, lo que llevaría a una condición de conflicto perpetuo. La célebre frase de Hobbes, la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, encapsula su visión de que, sin una autoridad gobernante, la vida sería caótica y peligrosa. Hobbes creía que los humanos están motivados por el miedo, particularmente el miedo a la muerte y a la lesión. Este miedo impulsa a los individuos a buscar la paz y la seguridad, lo que les lleva a establecer un contrato social. Desde la perspectiva de Hobbes, el estado de naturaleza es una construcción hipotética que ilustra la necesidad de una autoridad política para mantener el orden y proteger a los individuos entre sí. El contrato social. El contrato social es un tema central en el Leviatán de Hobbes. Argumentó que, para escapar del caos del estado de naturaleza, los individuos deben acordar colectivamente formar una sociedad gobernada por una autoridad soberana. Esta autoridad, que Hobbes se refiere como el Leviatán, se crea a través de un contrato social en el que los individuos renuncian a algunas de sus libertades a cambio de seguridad y protección. La teoría del contrato social de Hobbes difiere significativamente de la de filósofos posteriores, como John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Mientras que Locke y Rousseau creían en la bondad inherente de los seres humanos y en la posibilidad de una sociedad más igualitaria, Hobbes veía el contrato social como un medio necesario para establecer el orden en un mundo fundamentalmente egoísta y violento. Para Hobbes, el soberano debe poseer una autoridad absoluta para mantener la paz de manera efectiva y prevenir el conflicto entre los individuos. El Leviatán, la autoridad soberana. El título Leviatán hace referencia al monstruo marino bíblico, simbolizando el inmenso poder del Estado. Hobbes argumentó que el soberano, ya sea un monarca individual o una asamblea, debe tener autoridad absoluta para promulgar leyes y asegurar el cumplimiento. Este poder es necesario para evitar que los individuos retrocedan a su estado natural de conflicto. Hobbes describió varias características clave del soberano en Leviatán. Primero, el soberano debe ser una fuerza unificadora, encarnando la voluntad colectiva del pueblo. Esta unidad es esencial para mantener el orden y prevenir la disidencia. Segundo, el soberano debe tener el poder de legislar y hacer cumplir las leyes. Hobbes creía que, sin un marco legal sólido, los individuos serían libres de perseguir sus propios intereses, lo que llevaría al caos y a la violencia. Hobbes también argumentó que el soberano debe ser invulnerable a desafíos o rebeliones. Creía que los individuos, al haber ingresado a un contrato social, no pueden rebelarse legítimamente contra la autoridad que han establecido.
Esta perspectiva ha llevado a críticas de la filosofía de Hobbes, ya que parece justificar la tiranía y la opresión en nombre del orden. El papel del miedo y la coerción. En Leviatán, Hobbes enfatizó el papel del miedo y la coerción en el mantenimiento del orden. Creía que un soberano debe ejercer el poder de castigar y recompensar para asegurar el cumplimiento de las leyes. El miedo al castigo actúa como un disuasivo contra el comportamiento desordenado, y los individuos se ven obligados a obedecer al soberano por interés propio. Este énfasis en el miedo ha llevado a algunos críticos a etiquetar a Hobbes como un defensor del autoritarismo. Sin embargo, es esencial reconocer que el enfoque de Hobbes sobre el miedo no se trataba únicamente de la opresión, también se trataba de la protección de los individuos. Al establecer un soberano fuerte, Hobbes argumentó que los individuos estarían protegidos de la violencia y la imprevisibilidad del estado de naturaleza. La autoridad del soberano, en este sentido, es un mal necesario para garantizar el bien mayor de la sociedad. Legado e influencia. El Leviatán de Hobbes ha tenido un impacto profundo en la filosofía y teoría política. Sus ideas sobre el contrato social y la necesidad de una autoridad central fuerte sentaron las bases para pensadores posteriores, como Locke, Rousseau e incluso teóricos políticos modernos. Aunque las opiniones de Hobbes fueron controvertidas en su tiempo, provocaron discusiones críticas sobre la naturaleza del poder, la autoridad y el papel del Estado. En el siglo XX, las ideas de Hobbes fueron revisitadas a la luz de los regímenes totalitarios y los desafíos de la gobernanza moderna. Su énfasis en los peligros de la anarquía y la necesidad de un Estado poderoso resonó con pensadores que lidiaban con las implicaciones de la violencia política y el desorden. Además, el trabajo de Hobbes ha influido en los campos de las relaciones internacionales, ya que sus teorías sobre la naturaleza humana y el conflicto proporcionan un marco para entender el comportamiento de los estados en un sistema internacional anárquico. Relevancia contemporánea. Hoy en día, las ideas de Hobbes continúan siendo relevantes en las discusiones sobre el equilibrio entre los derechos individuales y la autoridad estatal. En una era de terrorismo global, agitación política y llamados a la seguridad, el énfasis de Hobbes en la necesidad de un soberano fuerte resuena en los debates sobre el papel del gobierno en la garantía de la seguridad pública. Sin embargo, sus opiniones también plantean preguntas importantes sobre los límites de la autoridad y el potencial de abuso de poder. La continua tensión entre seguridad y libertad refleja las preocupaciones de Hobbes sobre los peligros del estado de naturaleza. Las sociedades modernas lidian con el desafío de mantener el orden sin infringir las libertades individuales. Las ideas de Hobbes sobre la naturaleza humana y el contrato social proporcionan perspectivas valiosas para navegar estos problemas complejos. En conclusión, el Leviatán de Thomas Hobbes presenta un análisis convincente de la naturaleza humana, la autoridad política y la necesidad de un contrato social. Sus puntos de vista sobre el interés propio inherente de los individuos, el papel del miedo en la gobernanza y la necesidad de un soberano poderoso han tenido un impacto duradero en el pensamiento político. Si bien sus ideas han suscitado debates sobre la naturaleza de la autoridad y los límites del poder estatal, siguen siendo fundamentales para entender las complejidades del comportamiento humano y la organización de la sociedad. A medida que continuamos enfrentando los desafíos de la gobernanza y el orden en un mundo cada vez más complejo, las ideas de Hobbes sirven como un recordatorio del delicado equilibrio entre las libertades individuales y la necesidad de autoridad política.